Hola amigos de La Silla Rota, bienvenidos a ¿Y ahora qué? Este video podcast que como cada semana trata de buscar preguntas, respuestas y preguntas y más preguntas acerca de 3 temas al menos de la agenda nacional, en algunas vertientes como por qué son importantes para nosotros este tema, en qué nos afecta a todos como ciudadanos y qué vendrá después. ¿Y ahora qué? Los saludo nuevamente, estoy acompañada de Roberto Rock y de Jorge Ramos y bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Roberto. Alejandra. Gracias. Y vamos a empezar con el tema de esta semana, que es el colapso y final quiebre de esta empresa Aeromar y lo que está pasando también con el gobierno federal en este tema de la aviación. No sé si quieren empezar con eso. ¿Por qué es importante el quiebre de una empresa como Aeromar? Bueno, es muy evidente que un sistema aeroportuario y de aerolíneas robusto es fundamental para la economía de un país. Es muy relevante una secuencia de hechos desde que el gobierno empezó con la cancelación del proyecto de un nuevo aeropuerto en Texcoco, que estamos frente a una crisis, yo diría, sistémica. Desde que empezó, insisto, la administración López Obrador, hay una secuencia de hechos que da cuenta de un desorden, de incluso decisiones caprichosas en este campo que no han hecho más que agravarse, ¿no? Un aeropuerto chiquito, el de Felipe Ángeles, que todavía veremos si realmente va a ser funcional o no. Otro aeropuerto, el de Toluca, estamos hablando de la zona metropolitana en la Ciudad de México, que nunca funcionó bien. El de la Ciudad de México, el Benito Juárez, virtualmente cayéndose a pedazos. Una sanción por parte de la autoridad internacional, especialmente la agencia radicada en Estados Unidos, que ve estos temas, que ha penalizado a las aerolíneas mexicanas y a todo el sistema aéreo mexicano, limitando su operación en Estados Unidos en particular. En fin, es difícil no estar alerta sobre eso y no preocuparse como país y como sociedad sobre qué diablo está pasando en la aviación mexicana. Sí, bueno, aquí el asunto es que se trataba, ¿no?, de una aerolínea de bajo costo que tenía también destinos que no eran, digamos, socorridos por otras aerolíneas, lo cual pues va a dejar algunas ciudades, ¿no?, sin una conectividad aérea. Y pues es terrible porque en Europa, en otras partes del mundo, Estados Unidos, ¿no?, la conectividad de vuelos, ¿no?, entre ciudades es muy ágil, ¿no? Es muy ágil, es barata, no es muy cara, la verdad no es muy cara. Entonces, encontrarnos con esta noticia en México, que además tiene un elemento preocupante, el tema de los propietarios de estas aerolíneas. En México, lamentablemente, hemos visto cómo ha habido otros casos, ¿no?, de empresarios que se embarcan, ¿no?, en este tipo de negocios y terminan haciendo un desastre de las aerolíneas, ¿no? Y ahora, en este sexenio, ya son 2 las aerolíneas que se van a pique, ¿no? Lo cual yo creo que pues no debe ser una buena señal para el mundo, ¿no? El que dos aerolíneas se hundan. Y luego, para colmo, el gobierno del presidente López Obrador ha anunciado, están en esa empresa, de crear su propia aerolínea, ¿no? Entonces van a crear una propia aerolínea con los despojos o lo que queda de Mexicana, y la van a echar a volar, y con un ingrediente adicional, operado por militares, ¿no? En manos del Secretario de Defensa Nacional, por si alguna actividad les faltara. Bueno, ahora van a volar aviones comerciales, en un asunto que no está claro, pero que los expertos señalan que es un asunto que va en contra de la competencia, ¿no? O sea, no puedes estar, así que no puedes ni estar detrás de la barra, ni del otro lado de la barra. Es un asunto ahí de una complicación en la que señala el asunto. Entonces yo creo que de cualquier lado, empresarios que no empujan bien las empresas, que incluso podrían haber cometido hasta algún tipo de ilegalidad, un gobierno, ¿no?, que ya se comió 2 aerolíneas, ¿no?,
sin ninguna voluntad pues de sacarlas adelante, trabajadores que se quedan al garete, y la población. Y el mensaje, insisto, el mensaje hacia el mundo de que la verdad tenemos un desastre. Lo que dices, no nos han levantado la mala calificación Estados Unidos. Pero ¿no crees, Jorge? Yo estoy acordándome de lo que pasó en este gobierno ahora con Aeromar, ¿no? Con esta línea de se me olvidó el nombre, es Volaris, Volaris. Interjet, perdón. Volaris, al contrario, tal vez sea la línea más robusta que hay en México en este momento. Pero Interjet, de la familia alemán, en su momento Mexicana de Aviación. Estamos hablando de empresarios irresponsables también. Sí. Yo no sé si el gobierno deba hacerse cargo, digamos, de aerolíneas privadas, especialmente si como creo que en esta ocasión coincido con el presidente López Obrador, y es algo muy poco frecuente, cuando dice, oye, es que hay aerolíneas quebradas pero empresarios ricos, ¿no? Gerardo de Provazán en el caso de Mexicana de Aviación, la familia alemana en el caso de Interjet, Aeromar, que no me recuerdo cómo era el nombre de los empresarios. Hubo antes una línea Aerocalifornia que también quebró. Realmente en todo el mundo lo que está ocurriendo es una presión muy importante con el precio de los combustibles, con el precio de otros factores del negocio de las aerolíneas, que de tal suerte que deben ser muy eficientes y también muy posiblemente formar consorcios, aliarse con otras aerolíneas, como acabó haciendo Aeroméxico con Delta, esta empresa norteamericana. Pero, en fin, yo creo que siendo empresas privadas, pero yo diría de interés público, ¿no? Ahí está el tema. El gobierno tendría que estar tal vez más cerca para evitar que después de un boquete de no sé cuántos cientos de millones de pesos, descubran que los empresarios ya se pelaron. No sé, yo creo que es un problema adicional. Sí, yo creo que nos afecta a todos. ¿En qué nos afecta? Nos pregunta Alejandra Canchola. En que sin darnos cuenta o no, volemos o no volemos, es decir, utilicemos aviones o no, se encarecen las cosas que compramos, se afectan miles y miles de puestos de empleo. No sabemos cuál de ellos puede estar siendo afectado directamente uno o alguna persona cercana a nosotros. Se alenta la economía en general del país al quedar regiones mal comunicadas, ¿no? El abasto de todo tipo de mercaderías, por supuesto, sufre y también se encarece. Es una complejidad muy grande, especialmente para un país tan grande como México y tan mal comunicado por tierra, debido a su orografía y debido a la falta de carreteras suficientes. También, a eso súmale, ¿no? Sí. No tenemos un buen sistema ferroviario, virtualmente no existe. Literalmente no hay, ¿no? Sí, el transporte de pasajeros no existe. Bueno, pero ya va a haber Tren Maya, entonces ya está resuelto. No sé. Quisiera llamar la atención del artículo que hoy, lunes 20, publicó Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda en el arranque del gobierno López Obrador, virtualmente diciéndole mentiroso al presidente, donde dice, oye, no nos consultó el presidente, ¿no? Se fue con un grupo de amigos, algunos de ellos cercanos al ingeniero Riobó, ¿no? Este personaje, por cierto, es esposo de la ministra Yasmín Esquivel, que al parecer lo influyó para que se cerrara, y a estas alturas no sabemos cuál fue el argumento real para cerrar el aeropuerto ya muy avanzado de Texcoco, salvo una consulta pública que es como si me consultaran si me gusta pagar impuestos. Por supuesto que no me gusta pagar impuestos, pero no espero que el gobierno cancele los impuestos. Son necesarios. Y el artículo de Ursúa, Jorge, habla de que ya se habían invertido ahí, creo que 300,000 millones de pesos, ¿no? Que tuvieron que ser indemnizados, luego gastados nuevamente para construir Felipe Ángeles, y que faltaban algo así como 90,000 millones de pesos más para echar a andar el aeropuerto. Un aeropuerto que, medido en la dimensión de los puntos de estacionamiento de aviones, lo que llaman slots,
Creo que el aeropuerto de la Ciudad de México actualmente tiene 70 slots. Creo que hay una 15 o 16 en el Felipe Ángeles. El aeropuerto de Texcoco iba a tener creo que más de 200 slots. Entonces, yo creo que es una herencia que algún día alguien nos tendrá que explicar. Híjole, pero es que Ale, imagínate, creo que todo lo que vuela es un desastre. El avión presidencial no se ha vendido. O sea, hablas de aviones y lo que quieras, de cualquier lado, es un desastre. Sí, como se decía antes, donde le hincas la uña, sale pus. Sale pus. O sea, que hay algo podrido ahí dentro. Pues no sé, eso. La propia autoridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no está a cargo ni de las comunicaciones ni de los transportes. Le quitaron las manos de encima en los casos de las aerolíneas, no tiene nada que ver con el Tren Maya. Es un desastre, ¿no? Ha habido varios titulares de comunicaciones y transportes, o comunicaciones e infraestructura se llama ahora, ¿no? Uh-huh. Pues está muy complicado. ¿Cómo ves, Alejandra? Sí, yo creo que definitivamente, si bien este gobierno no es el culpable de todo lo que ocurre a nivel aviación... O sea, ¿tú sí crees que es la herencia de esos malditos neoliberales? No creo que tanto como la herencia, pero sí creo que se construyó desde antes, ¿no? Empezando también por lo que mencionaba Roberto, de estos empresarios irresponsables. Se les dejó actuar por mucho tiempo de manera irresponsable y hoy le viene a estallar todo a la 4T precisamente por el desaseo que tienen ellos como gobierno, ¿no? Creo que ese es el punto final. Se les viene a caer a ellos el techo porque no lo están sosteniendo con absolutamente nada. Hay mucho desaseo, hay muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué hace entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Porque no está haciendo básicamente nada que no esté haciendo ya el Ejército o las Fuerzas Armadas. Entonces hay muchos aeropuertos muy complicados, ¿no? Así de la Ciudad de México no acaba de limpiarse la imagen de que se permite la trata de personas, el tráfico de estupefacientes, hostigamiento contra extranjeros en este aeropuerto y en el de Cancún y otros muchos. No hay para dónde hacerse y defender. Los marinos entraron, el ejército entró a controlar aeropuertos. Hay un marino de alto rango controlando el aeropuerto de la Ciudad de México, pero pareciera ser como un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? No está claro hacia dónde vamos. Híjole, y sería justo la pregunta. ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué va a pasar ahí, no? Sí. ¿Y ahora qué? Primero, yo creo que ya estamos por arrancar el último año de gobierno. Nos faltan algunos meses para llegar a septiembre, que es justo cuando arranca el último año de gobierno. Hay que acordarse que ya no es el 1 de diciembre. Octubre. 1 de octubre. Uh-huh. En tal suerte que yo no veo que vaya a haber muchas mejoras, digamos, suficientes como para que el barco se enderece. Habrá que esperar lo que diga la autoridad aeronáutica en Estados Unidos, que nos ha impuesto este grado 2. Yo no veo en el horizonte nada que justifique que dé marcha atrás. Al contrario, parecería, Alejandra, Jorge. Pero bueno, en una de esas hay una negociación de alto nivel. Pero no creo que la vez pasada que nos sancionaron de esta manera, creo que nos tomó 9 meses reponer el grado 1, ¿no? Ahora creo que ya llevamos 6 o 7 u 8 meses al respecto. Pero a lo mejor llegamos al 5º año de gobierno. En estas no veo claro en el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de la Ciudad de México, que se reponga. Le encargaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hacerse cargo de las obras de remodelación y de mantenimiento del aeropuerto. Uno diría, ¿por qué diablos? ¿No? ¿Qué tienen que hacer el gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad en una operación de una empresa federal, ¿no? En terrenos federales, hasta técnicamente. Y luego esto que tú dices de la aerolínea, yo me enteré por rebote que en algún momento Aeroméxico facilitó que un personaje que estaba cabildeando que el gobierno de López Obrador comprara Aeromar y que a partir de ahí se hiciera su aerolínea, ¿no? Logró ese personaje sentarse en la misma fila de asientos del presidente López Obrador en un vuelo de
de Aeroméxico y decirle, oiga, ¿y por qué no mejor compra usted Aeroméxico, no? Y, perdón, Aeromar, y vamos a hacerla así, vamos a hacerla asado. Sí, yo escuché incluso la conversación, el presidente me escuchó un buen rato, ¿no? Hasta que se acercó y me dijo, oiga, ya párele, ¿no? Entonces hay muchos intereses creados. Está el tema de la amenaza del presidente de cabotaje, ¿no? Y uno entiende que puede ser muy ruinoso para las aerolíneas locales, pero está tan descompuesto el panorama que uno dice, ya, hagan algo, ¿no? Con cabotaje o sin cabotaje, pero resuelvan, porque como dice Jorge, es el origen de todo. Poner al centro del problema a los usuarios, ¿no? Debe ser lo esencial. Y si es necesario cabotaje o no sé qué para beneficiar a los usuarios y a la economía del país, pues venga, ¿no? No sé. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Sí los van a poner al centro? No, yo creo que no están poniendo en el centro al usuario. Hay una serie de decisiones que son incluso administrativamente sin sentido, ¿no? Y ya lo enlistamos, ¿no? Un avión presidencial que no se vende, el tema del cabotaje, que es un jaloneo ahí tremendo, 2 aerolíneas que se van a pique, con empresarios, ¿no? También con una actividad totalmente impresentables. Estados Unidos, esta organización que nos baja la calificación, una inversión tirada a la basura del Naim, y por el otro lado el Felipe Ángeles, que pues no alcanza a despegar. La verdad es que nos faltó una señal adversa, Jorge: las altas tarifas en el transporte aéreo en México. Si tú dices, oye, las líneas de cabotaje normalmente, como en Estados Unidos, casi en cualquier país, y mire Estados Unidos el tamaño geográfico que tiene, sí, claro, son muy baratas las aerolíneas, unos cuantos dólares, si quieres $100, $80 en Europa, o euros. Aquí, si tú quieres ir hay destinos muy socorridos con tarifas competitivas, no sé, Cancún tal vez, no muchas más, pero si tú quieres ir a Tijuana, a Mexicali, incluso a Veracruz, a veces debes atenerte a una sola línea que cubre esa ruta y que es carísima, ¿no? Que es carísima. Entonces, estamos mal y de malas. Híjole. Y yo no le veo. Pero hay que tener en cuenta que solamente lo peor puede estar peor. Lo mejor tiene un límite. Sí. Pero lo peor nunca puede hundirse hasta lo inimaginable. Cuando hay crisis de esta naturaleza, dices, bueno, pero no puede estar peor. Sí puede, claro, estar peor. Sí se puede. Siempre puede estar peor. Pues a ver qué nos depara en los próximos meses. A ver si en los próximos meses, y no, pues en los próximos años este asunto. Híjole. Pues pasamos a nuestro segundo tema, si les parece, y es este artículo que publica el fin de semana el expresidente Felipe Calderón, donde propone una solución para la oposición, que yo más bien creo que es un conjunto de soluciones que ya se habían dado, ¿no? Que la misma oposición ha ido buscando, que se unifiquen para un solo candidato para 2024, pero él propone también otra cosa que a mí me parece muy interesante, que es la construcción de un nuevo partido político. No sé si México necesita un nuevo partido político, pero yo sí creo que definitivamente necesita una mejor oposición. ¿Ustedes cómo ven este tema? ¿Por qué es relevante hablar de esto? Yo me eché el artículo del presidente López Obrador, que en realidad es una ponencia, ¿no? que presentó en un entorno que, viendo el conjunto de la cobertura, da cuenta de la crisis de los partidos, ¿no? Y el expresidente Felipe Calderón propone crear otro partido en México, ¿no? En un país donde es muy complicado, digamos, la ley pone muchos obstáculos para poner nuevos partidos. Yo creo que lo que estamos viendo es la escasez de ideas, ¿no? Se debe dar la bienvenida, digamos, a un posicionamiento de Felipe Calderón o de casi cualquier personaje que tenga cierta acreditación, con alguna propuesta, pero para debatirla, digamos, para insistir si ese es el camino o no. Lo que hemos visto en 4 años y medio, Jorge, es muy lamentable por lo que toca a los partidos políticos, una crisis muy profunda de todos los partidos, una escasa capacidad de convocatoria, el PAN pues muy ubicado en algunas regiones, el PRI parecería en vistas de extinción, saqueado por Morena, el PRD también, partido satélite casi mercenarios como el PT o el Partido Verde, ¿no?
Entonces ya no sabe uno qué va a pasar. Uno ve la película en otros países. Lo que llega a ocurrir, lo hemos comentado aquí, es que surgen demagogos que de repente se montan en los registros de partidos más o menos nuevos, o crean nuevos partidos cuando la ley así lo permite. La gente se siente atraída por ese tipo de figuras y resultan políticos impredecibles y a veces de una frustración y de un peligro muy grave. Hemos mencionado a Bolsonaro en Brasil, hemos mencionado a Bukele en El Salvador, ¿no? En todos los países de América Latina los partidos están en crisis. Insisto, tal vez con la excepción relativa de México y de Chile, ¿no? Pero bueno, habría que ver. A mí no me llama mucho la atención el posicionamiento de Felipe Calderón. Creo también que cuando se ha sido presidente habría que darle chance a los que vienen, pero es una decisión de Felipe Calderón. Me encantaría que no le hiciera sombra a Margarita Zavala, su esposa, pero es una decisión que toman entre ambos, en el ámbito privado y en el ámbito público también. Bienvenidas las propuestas, pero a mí me parecen un poco aburridas. ¿Tú cómo ves, Ale? ¿Sí crees que le hace sombra a Margarita? Yo creo que sí, definitivamente, y se vio desde la campaña del 2018, ¿no? Margarita termina bajándose de la contienda en medio de un montón de cosas. Bueno, Margarita Zavala no puede subirse a la tribuna o decir algo desde su escaño, desde su curul, sin que le mencionen y le mienten otra vez al marido. Yo creo que le hace mucha sombra y mal, porque Margarita Zavala tiene una carrera política propia bastante loable, ¿no? Y bueno, pues ni modo, es eso. Respecto a, respondiendo a esas preguntas de por qué es importante esto que menciona el expresidente, yo creo que a México no le hace falta otro partido político, le hacen falta líderes. Él puede serlo, lo fue en su momento. Yo creo que hay otros que podrían ser líderes políticos, pero no los veo aventarse tampoco. No sé cuál, no tengo un diagnóstico, pero tampoco los veo aventarse mucho a este juego político. Ni líderes, ni agenda, ni posicionamientos, ¿no? Todos hemos visto cuál es la agenda de la oposición ahorita. Que López Obrador es un farsante, que es un mentiroso, ¿no? Pero ¿qué le propones al país, no? ¿O qué estudios hace sobre solución de temas concretos? O a lo mejor realmente pueden tener alguna reflexión interesante, pero no tienen repercusión, no tienen base social, base política, los medios tienen su propia crisis. No sé, Jorge. Voy a discrepar de los dos. Yo creo que sí hace falta un nuevo partido político, y yo creo que incluso en el mundo a la gente en general no le importa si tienen un gran documento profundo sobre los problemas del país y hipótesis y teorías sobre cómo resolverlos. A la gente no le interesa nada de eso. Yo creo que sí hace falta un nuevo partido político con nuevos políticos, y ahí corremos el riesgo de que surja un demagogo, como dice Roberto, ¿no? Y que si de por sí nos íbamos, ya estábamos en la barranca rodando, pues vamos a acabar en el fondo, ¿no? Pero también podemos correr el riesgo de que surja un personaje que nos detenga de la caída, ¿no? Y que nos ayude, si no a salir, por lo menos a regresarnos de donde estamos cayendo. Yo sí creo que haría falta un nuevo partido político. Yo no sé si sea Felipe Calderón la voz para decirlo. Desde cero. Sí, desde cero. Y con otro tipo de personajes. Vamos hondamente. Sí. En México hay demasiados partidos políticos. Se refleja la pluralidad del país, geográfica, cultural, socioeconómica. Pero, en mi opinión, hay demasiados partidos políticos. Un partido más, no sé qué sumaría. A mí me gusta mucho la experiencia chilena, que después de la dictadura hicieron esto que se llamó Convergencia Democrática, ¿no? Donde virtualmente se fundieron los principales partidos, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, y gobernaron los siguientes 20 años. Ahora hay una cosa un poco extraña con Boric, en fin, pero yo diría esa coalición no solamente electoral, sino una coalición de gobierno, ¿no? Esto vamos a hacer en el gobierno. Alejandra va a ser la secretaria de, no sé, de Cultura o de Gobernación, y esta es nuestra propuesta para ustedes. ¿Le entran o no le entran? A los ciudadanos me refiero, ¿no? Porque yo no veo que
que esto vaya a resolverse con otros partidos. Pero bueno, cada quien tiene derecho a estar equivocado. ¿Y cómo nos afecta este tema? Pues ya lo vemos, ¿no? Una falta de representación, claro. No confiamos digamos, no nos sentimos representados por nuestros representantes, un enorme desencanto con la política, un enorme desprecio hacia los políticos, una falta de convocatoria para, bueno, yo estoy harto de esto, pero ¿qué tengo que hacer, no? ¿Qué tengo que hacer? Si voy a una marcha, y ojalá haya mucha gente en la marcha de este domingo, por cierto, sí, la nueva marcha 26, sobre el INE, ¿no? Pero bueno, voy a una marcha, bueno, voy, sí, y luego, ¿dónde está mi lugar, no? Y si yo recuerdo en alguna época que había políticos que convocaban de todos los partidos. ¿Qué político convoca ahorita? No una marcha, sino vente a trabajar, vente a discutir, ¿no? Yo alguna vez me topé con un grupo de chicos universitarios que no habían vivido el PRI viejo, ¿no? Pero que les gustaba mucho Beatriz Paredes cuando intentó ser por primera vez, fue candidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, ¿no? Y en este grupo de chicos le llamaban Betty Walls, ¿no? Beatriz Paredes, pero se sentían convocados y fueron y la acompañaron a votear y a hacer volanteo y se reunían con ella, discutían. A mí me gustaría mucho trabajo, Jorge, imaginar a alguien que esté interesado en hacer esas cosas, ¿no? Y que luego sea capaz de convocar a jóvenes, ¿no? Que digan, a ver, vénganse a platicar, hombre, vénganse a platicar. Esto de México Colectivo, como se llama esta agrupación, pues el promedio de edad debe ser más de 60 y córrele, ¿no? El ingeniero Cárdenas, 88 años, ¿a cuántos jóvenes puede convocar? No sé. En fin, Dante Delgado, tipo activo, agudo, en fin. Pero ¿dónde están los jóvenes de este país? Hay una gran desesperanza de los jóvenes. Lo veíamos en la elección del fin de semana, ¿no? En Tamaulipas, sí, de un senador. Entiendo que participó la quinta parte de la población. Una quinta parte. Sí, es decir, 20% de participación. Realmente, digamos, 2 de cada 10 que pudieron votar lo hicieron. 8 no quisieron participar. Si tú le preguntas a la gente, a lo mejor dice, mira, yo estoy harto de elecciones, estoy harto de la política, estoy harto de los políticos, pero a lo mejor, ¿de qué diablos me sirve a mí un senador? ¿No? ¿Qué me da a mí un senador? No podría explicarlo, más o menos. Pero yo creo que mucha gente dice, ¿y a mí por qué me importaría quién gana la senaduría? Y ahí está, ¿en qué nos afecta? Sí. ¿No? Precisamente. La desmovilización. Y hace falta que la gente se comprometa más, ¿no? Y se meta y presione. Sí, no criticar, sino participar. Así es. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene no nada más con esta crisis en el sistema de partidos que tiene el país, sino con esta discusión de lo que le hace falta a la oposición y qué tendría que hacer la oposición? ¿Ustedes qué creen que venga? Yo, sinceramente, no tengo ninguna esperanza en la oposición, ¿no? En el corto plazo, al 2024. Yo creo que definitivamente con la elección del 2024 tendría que convocarse nuevamente a una reorganización de la oposición. Ojalá se lograra, pero está todavía muy lejos de verse. No sé ustedes qué piensan. ¿Y ahora qué? Yo estoy cada vez más desencantado de los perfiles que hay en la oposición. El otro día me topé un señor en una cena muy respetable, consultor político, empresario. Dice, oye, ojalá pudiéramos tener que me hiciera alguien una entrevista porque tengo algunas ideas. Yo sabía que estaba relacionado con temas económicos. Le dije, ¿sobre qué tema económico? Me dijo, no, quiero ser candidato presidencial. Le dije, no, sé serio, ¿no? Sé serio. Pero me da la impresión de que, especialmente en cierto sector relativamente conservador, ¿no? Hay mucha efervescencia en empresarios, en gente con una visión muy conservadora, ¿no? Me preocupa mucho que algunos de ellos puedan estar demasiado a la derecha, ¿no? Como estas expresiones de partidos neonazis y es lo peor que nos puede pasar, es lo peor que nos puede pasar. Yo creo que, ¿y ahora qué? Creo que va a haber una diversidad de personajes, ¿no? Que veo más recurrencia en el ámbito de la derecha o de las derechas, ¿no?
porque el Partido de Acción Nacional es el más cohesionado, es el único que tiene un poco más de representación, ya ahora que el PRI y el PRD. Entonces vamos a ver muchos personajes al estilo en la factura de Claudio X González, que a mí se me hace un personaje respetable, pero no me gusta para encabezar un partido político ni para encabezar una candidatura presidencial. Creo que es un grupo empresarial que tiene intereses creados muy claros. No creo que tengan una motivación tan democrática como ellos dicen tener. Pero bueno, veremos a muchos de esos. Creo que la izquierda se concentrará mucho en Morena. Creo que tendremos algunas gentes del PRI y del PRD casi impresentables, ¿no? En una de esas, Alito Moreno es candidato presidencial del PRI. Eso sería ya el signo de que esto está muy mal, ¿no? Creo que eso puede ocurrir. ¿Tú, Jorge? Sí, yo también veo una cosa muy ominosa, una oposición desdibujada, sin liderazgo, sin ideas, sin alguien que pueda amalgamar, más allá de un gran proyecto ideológico, político, sino alguien que pueda amalgamar. Yo lo veo muy difícil, pero ojo, tampoco lo veo del lado de Morena. El presidente López Obrador es un rockstar, pero él ya no va a ser presidente. O sea, puede ser otra cosa, senador, no sé, lo que sea. Y ahí está lo preocupante. Habrá que ver qué pasa incluso con estos mal llamados corcholatas, ¿no? Si se mantienen cuestionados o no. Es un buen ejercicio del y ahora qué en ese frente de Morena, pero a mí me da la impresión de que el próximo presidente o presidenta de alguna u otra manera surgirá de Morena y del equipo del presidente. Una última pregunta: si ustedes imaginaran un personaje que dijeran, este hombre tiene su feeling, su gancho, es inteligente, no por decir el caso, pero Pepe Woldenberg, Lorenzo Córdoba, alguien que tú dijeras, bueno, tiene fama de honesto, ¿no? Tiene fama de pensamiento moderno, de un pensamiento global. ¿Por qué creen que ellos no están en los partidos políticos? Porque los van a despedazar adentro mismo de los partidos. Porque no los dejarían pasar para ser alcaldes ni de sus pueblos, ¿no? No sé cuál será, pero es lo que pasa también, que la oposición en general, los partidos políticos, se han descapitalizado de gente interesante, de gente pensante, con muy honrosas excepciones. Pero uno se asoma a Morena y dice, bueno, sí, ahí está Claudia, está Marcelo, está Monreal, y a lo mejor la mano te empiezan a faltar dedos, o a sobrar. Así pero es. Bueno, vamos bien. Sí, es precisamente esto que decía Roberto, lo que yo creo que hace que igual algunos liderazgos o perfiles políticos nada más no crezcan dentro de los partidos, ¿no? Que se sigan achicando porque el partido los va a despedazar. Y también para hacer lo que fue o lo que es todavía un pedacito Andrés Manuel López Obrador, es que hay que sacrificar mucho, creo. Mucho, si no es que todo, demasiado. Y tal vez no todos están contentos con ese sacrificio, ¿no? Siendo político, dices, bueno, no tengo por qué sacrificar mi vida entera para llegar a esto. Y tal vez también podría ser por ahí, pero ese es solo un... Estamos derivando, ¿no? A la deriva, pero creo que valdría la pena, si hemos hablado tan mal de la oposición, que creo que tenemos que hacer un balance muy rapidito sobre Morena, porque tampoco se ve como un partido tan consolidado. Su único foco de cohesión es el poder, ¿no? Uh-huh. Pero el mismo poder, en la medida que se acerque el momento de disputarlo, pues puede ser una fuerza que genere inestabilidad a Morena, ¿no? Aún ahora en el Estado de México se dice que con la candidata del PRI, del PRD y del PAN, Alejandra del Moral, hay cuadros de Morena a disgusto con lo que ocurrió en la definición de Morena en ese estado. ¿Ustedes ven, Jorge, que esto se va a ir agudizando o ven que se va a ir amarrando las cuerdas, digamos, los resortes para evitar una fractura interna vistosa? El propio López Obrador es protagonista de una ruptura vistosa, ¿no? Él en su momento rompió con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Cuando fue el momento para él, Cuauhtémoc le pedía cosas, le decía, no, yo ya gané, tú pues perdiste,
perdóname, ¿no? Y vino la ruptura y acabó con él. Y después en el PRD, en cuanto él se dio cuenta que esta dupla de Jesús Ortega y Jesús Zambrano no la iban a dejar avanzar, dijo, pues yo me llevo mis canicas, ¿no? Y rompió. Entonces yo creo que él mismo es ejemplo, ¿no? De lo que puede pasar en Morena, y yo creo que ya está sucediendo y va a suceder lo mismo en Morena, y yo ahí no veo un personaje con la potencia, con el arrastre del López Obrador, no lo veo en Morena. Hay políticos y políticas profesionales, creo que sí, pero se les va a despedazar. Y si no es en el 24, no pasa del 30. En el 25, en el 26. Pero bueno. Pues eso es todo por esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado, y pues ahí queda en el aire la moneda. ¿Y ahora qué? Tanto con la oposición como con Morena. Híjole, no pinta nada bien, pero vamos a ver cómo se desarrolla todo a pique, esto. Como la industria aeronáutica mexicana. Igualito. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Alejandra. Jorge. Gracias.